la situación grave de desmantelamiento del sector salud a nivel nacional. El primer nivel de atención donde se debe de corregir y atender el 80% de los problemas de salud está desmantelado, no funciona. A los médicos se les pone una carga burocrática que se les obliga a atender papeles, documentos y no enfermos. Aunado a que tenemos el grave problema de la formación de los recursos humanos con muchas escuelas patito que sacan médicos al vapor. Y los mandamos a las comunidades rurales y hacen puros errores que los paga el pueblo, principalmente la gente que menos tiene. El segundo nivel también, doctor Narro, totalmente en vías de desmantelamiento. Una sobrecarga a las enfermeras, una enfermera se le está obligando a atender hasta 15 enfermos. Eso no puede ser, pero se dice que no hay dinero para contratar personal de enfermería. Eso debería ser un delito eso, y le exigimos a las enfermeras calidad. Pero una enfermera definitivamente no es maga y no puede hacer maravillas de ese sentido. Los médicos, estamos en lo mismo, hay un déficit de médicos importantes en el país y errores catastróficos como está haciendo el Seguro Social, doctor Narro, de ese programa de médicos rurales, donde el médico de base, médico general, se le da una capacitación de 1 año para que vaya a operar vías biliares y hernias. Si uno que es especialista y tardó muchos años estudiando, de repente se encuentra con unos problemones terribles, usted lo sabe, pues esto que está haciendo el Seguro Social es un atentado a la salud. Es un atentado y usted es la cabeza del sector salud, que incluso hay que quitarle ya lo de las compras consolidadas porque parece que es negocio. Usted sabe, doctor Narro, que no se compró el tamiz neonatal el año pasado en la compra consolidada. Eso es grave, es un delito que debería de incluso actuar de otra manera el gobierno, porque la ineficiencia es igual a corrupción. Yo acabo de ver varios niños con hipotiroidismo porque no se detectó a tiempo, y usted sabe que el hipotiroidismo trae hasta deficiencia mental. Cuando tenemos las armas para poder actuar y la ineficiencia, la corrupción, pero nos dicen que el Seguro Social tiene un superávit porque no gasta el señor en medicina y atender a los enfermos, ni a contratar médicos ni enfermeras. Doctor Narro, o sea, cada vez que recorremos el país, acabo de estar en Acapulco y el hospital de Acapulco, el quirófano estaba lleno de mosca, unas condiciones lamentables, el Hospital General de Salubridad, y luego sin material, como dice la senadora Barrera, no hay insumos para la salud, no hay con qué, y el médico, afortunadamente los médicos mexicanos tienen un gran espíritu de lucha, igual que las enfermeras, las trabajadoras sociales, hacen maravilla, andan buscando, hacen milagros realmente, doctor Narro. Esa es la situación de salud que estamos viviendo en México. Yo creo, doctor, que por ninguna circunstancia, y le hacemos un llamado a los diputados federales de este país, puede permitir usted, el presidente y los mismos diputados, si se dicen verdaderos representantes populares, quitarle un peso más a salud. El año pasado nos quitaron más de 2.500 millones, doctor. 6.500. O sea, no se puede. Y luego no hay transparencia en los recursos. Estamos hablando de que en lo que llevamos del sexenio nos han quitado más de 40.000 millones de pesos. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y si le dan dinero a los partidos políticos. Ya ve usted el tema ahora de los terremotos de nuestro país y las circunstancias tan graves que hemos estado enfrentando, y no tenemos manera de enfrentarla. Tenemos que andar pidiendo limosna, favores a otros países que nos manden hasta lo mínimo indispensable para atender a nuestros pacientes. Y si hablamos de derecho a la salud, pues no estamos respetando la Constitución, ni el artículo 1 ni el artículo 4, ¿sí?
De acuerdo a la OMS, la falta de acceso a la salud es una de las formas básicas de injusticia y desigualdad social que tenemos en el mundo, doctor. México sigue siendo el segundo país en obesidad de los países de la OCDE. La diabetes, que es donde podemos controlarla en el primer nivel de atención, que es lo más barato. Nos rendiría muchísimo si le invertimos al primer nivel de atención que está desmantelado. Invertir la pirámide, doctor, que hemos platicado. Y eso es solamente con voluntad política, porque, fíjese, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica prevenible y tratable, es causante del 14.5% de las muertes. Tenemos 88,000 muertes que se pueden prevenir. De 34 países de la OCDE, México ocupa el lugar 32 en inversión en salud. O sea, y cada día le quitamos más. Ahí tenemos también, doctor, que usted nos puede ayudar con su equipo, porque en la Cámara de Diputados tenemos el tema de los medicamentos milagros que hacen estragos en la salud, aprobado por unanimidad en el Senado y allá negociado por los diputados, ¿no? Y no avanza. Tenemos el código bidimensional que según actuarios nos puede disminuir el robo hormiga en 14,000 millones de pesos, 18,000 millones de pesos anuales, aprobado por Senado. Ahí está durmiendo el sueño de los justos en la Cámara. En innovación, doctor, hicimos el doctor David Karsinovich, su amigo, Margarita Dehesa, Enrique Wolper, todo el plan de hepatitis C que nos cuesta muchísimo dinero. Usted lo sabe, doctor, cada ingreso de estos pacientes a los hospitales, y no se ha comprado el medicamento de la hepatitis C. Tanto trabajar 2 años para hacer todo el Plan Nacional de Hepatitis C y no tenemos esto, por igual, por la ineficiencia de las compras consolidadas, que fue una iniciativa, doctor, que nació de aquí, junto con la exsecretaria de Salud. Entonces, sí, invito a concluir. Sí. Entonces, doctor, igual me he percatado de los hospitales que visitamos en los estados, hay algunos que tienen hasta la mitad de camas cerradas, doctor. Si nos hace falta camas en este país y las tenemos ahí en unos cuartos cerrados, ¿por qué? Porque no hay personal, porque no hay insumos, porque no hay ropa, porque no hay voluntad, doctor. Y el Seguro Popular, desde que lo creó Fox con Julio Fren, sí le aseguro como médico, como senador de la República, que ni es popular ni es seguro. Hay una gran ineficiencia, en serio, es un verdadero fracaso del sector salud, de eso que hizo don Gastón Melo, el doctor Chávez y toda esa gente que fueron construyendo, Amado Saúl, todos nuestros grandes médicos que fueron construyendo un sistema de salud adecuado a nuestro país. Vinieron y se lo sacaron por la manga del Seguro Popular, y ya le dije, verdadero fracaso, doctor. Hay que dar un golpe de timón, pero es de voluntad política. Yo sé que usted puede, doctor Narro. Ayúdenos al pueblo de México. Bienvenido. Muchas gracias, senador. Visitamos muchas comunidades de nuestro estado, en el caso de Michoacán y de otros estados, y vemos con tristeza que efectivamente hay muchas deficiencias. Se sigue muriendo gente, señor secretario, de enfermedades curables por el crimen de no tener dinero, de no tener recursos para poder asistir a una institución de carácter privado, porque el sistema de salud pública no es suficiente, no alcanza, no atiende de ninguna manera las necesidades que tiene el pueblo de México, los mexicanos y las mexicanas. Social, del ISSSTE, el hospital civil en Michoacán, pareciera que los enfermos están hacinados en condiciones extremadamente deplorables, y la forma o las condiciones que tienen laborales los trabajadores del sistema de salud, de veras, da pena ajena, mi estimado doctor Narro. Entonces sí es importante que estemos atentos y veamos todo este tipo de cuestiones que no están resueltas, que tenemos muchas dificultades. La situación laboral de los trabajadores, en este momento en Michoacán está tomado el hospital civil por trabajadores, porque hay un porcentaje importante de trabajadores de la salud que está bajo contrato y no les pagan. Tienen muchas dificultades para garantizar el pago. Es importante que esto se resuelva.
porque se requiere de esos trabajadores. Por eso son contratados en el sistema de salud, porque no alcanzan los que están, las comunidades están abandonadas, muchas comunidades no tienen médico, y si lo tienen un rato, lo demás está totalmente fuera del hogar, transparente. Y bueno, las condiciones de los hospitales, o sea, el instrumental, las camas, las condiciones en que están los hospitales, de veras es muy lamentable. Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad? O sea, porque lo que usted nos dice en su primera participación, nos imaginamos un país con un sistema de salud muy fortalecido, y con toda franqueza esto choca con la realidad cotidiana, y seguramente la gente que nos escucha y nos ve sabe que esto que estamos diciendo es realidad. ¿Qué tenemos que hacer para que el sistema de salud efectivamente cumpla con los objetivos planteados y el gobierno federal cumpla con una obligación constitucional? Solo decir para el registro que voy a atenerme a los 4 minutos. A pesar de que me lleven ventaja, ustedes juegan de locales y yo juego con las reglas. Somos una sociedad plural, pero sí tengo que decir, por supuesto que en salud se ha avanzado y de manera extraordinaria. Y puedo hablar de los últimos 5 años o puedo referirme a lo que ha pasado en el largo plazo. No hay punto de comparación. Y tenemos, por favor, que reconocer que ha habido una mejoría. Allí están los indicadores los más sensibles, señoras, señores senadores. En cualquier juego de indicadores para valorar la salud, los progresos o no de una sociedad, está la mortalidad infantil. Y hoy hay, y solo se toma en cuenta, insisto, 3 años, 2012 a 2015, hay una mejoría de 6%. ¿Estamos satisfechos? Claro que no. Quisiéramos tener una tasa como la que tiene Cuba, que es una tercera parte de la nuestra, o quisiéramos tener la que tiene Chile o Costa Rica, que es 40 o 50% menor a la que tenemos nosotros. Pero de ahí a decir no se avanza, hay una enorme diferencia. Yo quisiera decir también que, por supuesto, que en el sector de la salud hay un hecho que no se puede evitar y que usted, señor senador, tiene que tomar en cuenta, y se llama descentralización. Los servicios de salud son los únicos que en todo el país, en todas las entidades federativas, desde hace 20 años, están descentralizados. Y efectivamente, como aquí se dijo por parte de la senadora Barrera, se tiene que acudir a la responsabilidad conjunta de las entidades federativas y de la federación. Y yo les quiero decir, el presupuesto federal en los últimos 18 años se ha multiplicado más de 6 veces. Y la inmensa mayoría de los recursos se transfieren a las entidades federativas, a los estados y al gobierno de la Ciudad de México. Ahí están los datos, ustedes lo saben. La federación ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad y con los compromisos que se tomaron. A finales de 1999 yo era subsecretario de Salud y por supuesto que me tocó formar parte de esos procesos de descentralización, porque estoy convencido que tenemos que fortalecer el federalismo. Sí, pero tenemos que hacerlo con reglas y con controles, con rendición de cuentas y con transparencia de todos los actores que participan en esto. Quiero decirles que en el gobierno del presidente Peña se han formalizado más de 65,000 trabajadores. Y quiero decirles que por la falta de los lineamientos que tenemos que poner en práctica, hoy hay más de 75,000 trabajadores por contrato. No hay sistema que aguante estas situaciones y estas condiciones. Sí tenemos que hacer una revisión, pero tenemos que ser muy claros. La salud en México
a pesar de los problemas y defectos, ha estado mejorando y ahí están los datos. Y después refutaré lo que se me pidió que hiciera. Sí, lo refuto. Bueno. Y el sexto dice avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, y que además usted lo retoma en su exposición en la parte final. Y aquí la pregunta entonces es, ¿tendríamos, por supuesto, de manera conjunta, hacer una revisión del esquema de aseguramiento público en salud? Tendríamos que también hacer un replanteamiento de o sea, en otras palabras, de cómo avanzar en la construcción de este sistema de salud universal, dándole, por supuesto, perdón por la expresión, dientes a la Secretaría de Salud como rectora para exigir esta rendición de cuentas, esta transparencia, y también hablar de límites y sanciones por el incumplimiento en el caso de los estados. Senadora, siendo muy claro, a ver, yo creo, y por eso puse el diagrama de las reformas estructurales, que lo que a México le toca ahora es tener una gran reforma social. Lo he dicho y estoy convencido de ello. Y en esa gran reforma, entre otros asuntos, está el tema de la salud. Ustedes lo dijeron. Así nació el sistema de salud de México, fragmentado. Originalmente era la atención para el que tenía recursos y podía pagar. Y estoy hablando de principio todavía del siglo XX hasta los años 30, donde el que tenía pagaba un médico particular, un servicio privado. Los demás a la asistencia médica, a los hospitales que se habían podido construir, algunos de muchos años, como puede ser el caso de los hospitales civiles, del Hospital Civil en Jalisco, en Guadalajara. Miren, este país, el de ustedes y el mío, el único país que tenemos, tiene, por ejemplo, un hospital que va a cumplir 500 años. 500 años, el Hospital de Jesús. Dentro de 7 años cumplirá 500 años. Entonces tenemos motivos para estar orgullosos. Y puedo decirles, nunca en la experiencia que yo tengo, nunca había habido una coordinación tan buena entre las instituciones como ahora. El IMSS, el ISSSTE, la Secretaría. De verdad, y me llena de orgullo. Pero claro que no alcanza con eso. Y sí tenemos que plantearnos la necesidad de hacer las reformas necesarias para contar con un servicio, con un sistema, con un servicio nacional de salud en este país que tenga otro formato, que rompa con esas inercias. Y tenemos que rendir cuentas. Ustedes lo han dicho, casi no ha habido intervención donde ustedes no insistan en el tema. Y solo voy a dar un dato. Tengo 20 meses al frente de la Secretaría. Van 52 denuncias penales por un monto de más de 1,000 millones de pesos por no haberse acreditado el uso de los recursos federales. Y yo les puedo y les quiero garantizar, todo lo que yo encuentre que se desvía de lo que debe ser, será denunciado por la vía correspondiente. El país ya no quiere eso, y con la salud menos. No podemos tolerar de ninguna manera eso. Comentar que esto sí es una extraordinaria noticia. Me parece que hoy venimos a y estamos aprovechando no tan solo escuchar una rendición de cuentas impecable, sino que también tenemos mucha confianza y he visto evolucionar el sistema. Esta es una gran esperanza, saber que el titular de la Secretaría está convencido de ello, porque esto quiere decir, y como vanguardista que es, el que será parte del legado, sí, de un legado
de esta administración en dejar sentado en que se requiere esta gran transformación y esta reforma que además cuenta con nosotros para poderla consolidar y para poderla plantear, que seguramente tendrá grandes resultados en beneficio de las personas. Mi querido doctor Narro, casi me hace llorar la senadora Barrera. Ella fue secretaria de Salud del Estado de México y oí ese discurso muy sentido, doctora. Lamento con profundo dolor decirle que en el sector salud, por los diferentes informes que se van dando, por las declaraciones que hacen los que encabezan las instituciones, salvo honrosas excepciones, hablan de gasto en salud, no, como usted acaba de decir, inversión, o como los médicos debemos de ver el dinero que se invierte en el sector salud es inversión. Pero hay muchos tecnócratas que lo ven, que no saben de salud nada, ¿va? Entonces creen que tener dinero en el cajón, ¿sí? Eso, y hablar de superávit, eso ayuda. Y no saben el daño que le están haciendo al país, porque un pueblo enfermo, desnutrido, con las neuronas vacías y el estómago vacío, eso no ayuda. Los estudiantes no pueden estudiar así, doctor, desnutridos, con hambre, no pueden. Y en este país, lamentablemente, tenemos hambre, doctor, hay hambre. No hay las condiciones para una alimentación adecuada y estamos inventando que más impuestos a los refrescos porque la obesidad. ¿Cuál, hombre? Por favor, vamos al grano, a que se solucionen los temas de salud. Por el otro lado, pues ahí está lo de innovación, doctor. Yo le pido que vamos a impulsarlo. Hay una iniciativa aquí en el Senado donde lo de las compras consolidadas, el 50% se vaya nuevamente, si es un ahorro de medicina, se vaya a medicina, no como hacen en el IMSS que compran escritorios y ambulancias usadas o rentan vehículos o más gasto en la burocracia, no. Es ir a la salud, al gasto en salud, que para eso fue destinado ese dinero, y ellos piensan que es dinero de ellos, cuando es dinero del pueblo de México, doctor Narro. Y la otra es, ayúdenos, doctor, en nombre del pueblo de México, ayúdenos a invertir esa pirámide, inviértale al primer nivel de atención, y va a ver lo barato que es atender los temas de salud, igual el segundo. Ya los institutos, incluso desde que yo era estudiante de medicina, estaba el tema de nutrición, cardiología, que tenían un área privada. Igual, ayúdenos a promover que los estados, los gastos, que la poca aportación que da la gente en cuotas de recuperación para que se queden en los hospitales, se lo llevan a secretarías de finanzas y lo invierten en otras cosas y los hospitales no tienen, pero ni para un trapeador, por eso están cochinos, despintados, huelen horrible, no puede uno ir a los baños de los hospitales porque se infecta uno, y luego los quirófanos, repito, llenos de moscas. Y la otra, doctor, es la universalización. Gran parte, la gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo, porque se pretende hacer lo que hicieron con los bancos, con el ferrocarril, se los van entregando, sí, con lo que hicieron con la reforma energética, irlos entregando a los privados. Ya que lo tienen casi repartido, bueno, ya se formaliza ahora sí con los cambios a la Constitución y a las leyes. Le repito, doctor Narro, no vamos a permitir los médicos del sector salud por ningún motivo que se vaya a privatizar la salud de este país. Damos la vida, doctor Narro, y espero que usted con nosotros. No vamos a permitir que se privatice la salud del pueblo de México por ningún motivo. Y eso de la universalización me huele a tole con el dedo, sí, desde 2014 aquí hay 2 iniciativas, y créanme que la vida, doctor, damos la vida, no vamos a permitir eso. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Narro. Tendría que decir, señor senador Mayans, que en el planteamiento que usted formula, mayormente estoy de acuerdo. Y voy a empezar con esta
última premisa de usted del tema de la privatización, y yo le diría, y lo digo con toda contundencia, primero, no hay ningún interés, ningunazo en la Secretaría de Salud en favorecer un proceso privatizador de las instituciones públicas de salud. No lo hay. Contundentemente lo digo, entendiendo que estoy bajo protesta de decir la verdad y solamente la verdad. Segundo, cuando hemos hablado del tema de universalización, lo que hemos pedido es tratar de utilizar los recursos públicos de la mejor manera. Y que si hay un servicio de atención a pacientes oncológicos, como es el caso en Baja California Sur, se pueda, con el intercambio de servicios, con la determinación de las cuotas correspondientes, utilizar por población derechohabiente de la seguridad social o no. Y que si en alguna entidad hay un servicio de la seguridad social que puede beneficiar a la población no derechohabiente, con el pago correspondiente se pueda hacer uso de eso y evitarnos los desplazamientos, la falta de servicio, el gasto para las personas incluso que tienen que viajar a veces acompañadas, por supuesto, de algún familiar, de algún amigo. No hay ningún interés de avanzar en la privatización de los servicios. Yo no estaría de acuerdo, yo estaría con quienes están a favor de fortalecer. Pero le puedo decir, se lo digo de frente, no hay ningún interés, no va a haber, no ha habido en el tiempo en el que yo he estado ninguna intención del gobierno de la República. 2, gasto o inversión. No, tiene usted razón, es la mejor inversión. Si una sociedad invierte en educación y en salud, está invirtiendo para el presente, pero también para el futuro. Hay que invertir más. Sí necesitamos hacerlo. Entiendo la presión de las finanzas públicas, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos. No es un asunto nada más de voluntad. Sí tenemos que hacer una revisión. No nos vaya a pasar como como este secretario de salud del H1N1, el maestro Córdoba, ¿sí? De que le agarraron a Shirley Llegón las anfetaminas. Digo, mañana prohibimos la hidroanfetamina, ¿no? Uno de los mejores antihistamínicos del mundo. Ya no lo hay en México. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos la capacidad de controlarlo, ¿no? La pseudoefedrina, que venía en las medicinas, que es una maravilla, que ayuda a miles y millones de enfermos que tienen problemas de alergias y que en nuestro país lo quitamos porque el chino nos los metía de contrabando. Pudo más el chino Shirley Llegón que el Estado mexicano. Entonces eso es algo que yo no puedo permitir, que una persona o un grupo de mafiosos puedan más que el Estado mexicano. Nosotros somos más y buenos. Así que, ¿cuál es su opinión, doctor? Y otra nada más así, esa de tiro al blanco. ¿Cuántas plazas federales tenemos para médicos y enfermeras? ¿Qué disposición hay? Porque el Seguro Popular contrata a los médicos, así doctor, usted se la sabe, nada más que lo voy a decir públicamente, yo sé que usted se la conoce, pero a ver, mira, entra, le vamos a dar un contrato de 6,000 pesos, un sueldo de miseria, aguántame tantito, ya viene la plaza, ya viene, ahí viene el lobo, y nunca aparece, doctor, y llevan 2, 3 años con unas plazas de miseria, enfermeras y médicos, que luego, pues, están y no están, porque llega uno y el médico, pues, va a su consultorio a atender a un paciente, porque, pues, tiene que comer, ¿no? Entonces, con esos sueldos, esos contratitos, que además son anticonstitucionales los contratos estos del Seguro Popular, violan la Constitución de la República Mexicana, doctor. Serio, y además ofendemos a ahora que viene el 23 de octubre, Día del Médico, debe ser una buena respuesta, doctor. Y
déjeme decirle, también tiene razón y por eso di los números. Y créame que estamos trabajando para que en el próximo proyecto, bueno, ya no es proyecto, en el próximo PEF, en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, tengamos más mecanismos para controlar el crecimiento en el número de contratos. Se nos disparó, se nos fue de la mano. Ahí están las cifras que les dije, 68,000 regularizados, más 65,000 formalizados, y puedo agregar los federalizados, los homologados, que algunos de quienes estamos aquí nos tocó a finales de los años 90 para poder hacerlo. Y seguimos teniendo un problema de más de 75,000. Este no puede ser el cuento de nunca acabar. Se ha invertido en infraestructura en salud, que es un elefante blanco o que se está deteriorando, que no se puede abrir, no funciona en todo el país, y entonces nos está costando más caro el caldo que las albóndigas, porque estamos haciendo, si me permite esa frase, porque en serio, o sea, esta infraestructura que tanto le ha costado al pueblo de México para que no se utilice, pero además se está deteriorando. Hay infraestructura en salud que nunca se ha usado, que ya está caduca, que no sirve. Incluso se atrevieron las autoridades en su momento a comprar equipo médico que ya se lo comió las ratas y la cucaracha, que nunca se usó. Entonces eso es un lujo que un pueblo pobre como el mexicano no se puede dar, doctor Narro. Entonces, bueno, le agradezco mucho sus respuestas y sabe que, como dije al principio, entre sastres no se cobran las puntadas. Feliz Día del Médico, además. Gracias, senador.